Francisco Méndez es nuestro invitado del día de hoy, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, una persona que ha estado en varias oportunidades bregando con las cosas públicas, bregando en el gobierno, haciendo trabajos importantes a nivel ya de gobierno, a nivel de Estado, y un conocedor, por lo tanto, de lo que es el Estado en sentido general, Julio. Así que damos los buenos días y la bienvenida a Franchi, nuestro amigo que también sabe comunicar muy bien y un hombre que, como siempre digo, es de los PLDistas más activos en las redes sociales. Franchi, buenos días. Buenos días, mira. Buenos días, Julio. Gran placer estar con ustedes aquí. El placer es nuestro, ¿sabes? Este lunes Sí. candente con lo que ha ocurrido internacionalmente. Caramba, qué pena, qué lástima todo lo de Barcelona, Sí, lo de Cataluña. lo de Las Vegas anoche. Sí. Un mundo tan convulso. Sí. ¿Sabe, Lindsay, que en la ocasión anterior que Franchi Méndez estuvo por aquí, Francisco Méndez, una amiga me escribió por Facebook y me dijo, mira, muy buen invitado, además lo conozco desde joven y siempre lo recuerdo leyendo en el patio de su casa debajo de una mata. Horas y horas. Es decir, bien. que su conocimiento profundo de la actividad política no es empírico, es fruto de su estudio y su reflexión. Y bueno, que lo viene haciendo desde jovencito, Sí, es importante. lo templa aún más. O sea que no hace mucho. Franchi, bueno, te hemos invitado, hay muchos temas sobre la mesa, pero hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana con un único tema conocido por el pueblo dominicano. El que luego ellos pongan otros, eso será cosa del CP, del Comité Político. Pero hasta el momento lo que se ha dado a conocer a la prensa es de que se pospuso o se trasladó el punto que trae mayor controversia a lo interno del PLD con el proyecto de ley de partidos, y es la utilización de padrón abierto o cerrado. Me gustaría saber las expectativas que usted tiene para el día de hoy, cuáles son, y la posición incluso que tiene y en qué la sustenta, en qué la basa respecto a la utilización de padrón cerrado o abierto. Bueno, fíjate, hay cosas que dependen de ti, hay otras que no dependen de ti. Si el comité político se reúne y prima la sensatez, la racionalidad, la madurez política y el entendimiento de que reino dividido perecerá y Reino Unido siempre prosperará, deben enfocarse y aprobar lo que conviene al partido, lo que ha sido la tradición de un partido y de los partidos en nuestro país y por lo general prácticamente donde quiera, y aprobar y mandar la señal de que el Congreso apruebe un padrón cerrado con las supervisiones condignas, correspondientes que haya y que tengan que haber, y ponerse de acuerdo, consensuar y llegar a una decisión colegiada en ese sentido. Porque lo otro sería una imposición extraña, un elemento extraño en la composición, en la estructura, en el ADN de los partidos en la República Dominicana. Y digo eso porque, por ejemplo, a nadie se le ocurre y lo he dicho en otras ocasiones de manera muy práctica, muy lineal, a nadie se le ocurre, siendo miembro del Club Naco, ir a votar o pensar que puede ir a votar al country o a Arroyo Hondo. E imponer las autoridades del NACO o del country y las decisiones de que aquí va un baño, de que allí va una piscina, de que allí van a poner una cancha. A nadie se le ocurre. ¿De dónde es que han sacado este conejo ahora como conejo del sombrero, como los magos, los prestidigitadores? O sea, aquí aparentemente hay unos argumentos que tratan de blindar, de darle el suspiro, ponerle suspiro a este bizcocho, pero detrás de todo esto lo que hay, en mi opinión personal, pudiera ser que no, pudiera ser que haya quienes estén muy convencidos de que habría mayor democracia, se evitaría el transfugismo, el clientelismo. Yo veo todo lo contrario. Yo lo que veo es que mediante ese cuerpo extraño en el accionar político de la República Dominicana, los partidos perderían su razón de ser, su leitmotiv de su vida. Si usted quiere estar en un partido y decidir sobre el accionar del mismo, usted se acerca, se inscribe y acciona con él.
El PLD antes tenía personas como don Miguel Coco que nunca pertenecieron o después a lo mucho, pero hizo innumerables trabajos valiosísimos al partido, como siempre los tuvo muchos amigos del profesor Juan Bosch y así sucesivamente. O sea, hay mecanismos, pero a ninguna de esas personas se le ocurrió nunca ir a votar en unas primarias o en unas elecciones si no estaban en un padrón, si no estaban inscritos. O sea, eso es algo contra natura, contra la naturaleza de los partidos políticos y de un partido que ha sido el referente de orden, de ordenamiento, de disciplina en la República Dominicana y, como señalaba don Euclides siempre, la República Dominicana no admite dos PRDs con su galloloquismo, con sus inconductas, con todo ese accionar que trajo como consecuencia esas divisiones. Por consiguiente, yo, en mi opinión particular y personal, yo lo que creo es que con el padrón abierto lo que se incrementaría sería el clientelismo político, el uso y usufructo de los recursos del que más tenga para imponer decisiones exógenas, extrañas a la esencia, a la visión, a la misión. Ahora que se habla en planificación estratégica, las empresas hablan de visión, hablan de misión. Los partidos tienen una misión, los partidos tienen una visión, un objetivo fundamental. Si usted es ultraderechista, usted no puede ir a accionar, no debería ir a accionar a un partido que vamos a suponer, a ponértelo en el otro extremo, que sea ultraizquierdista. Sus interpretaciones de la vida son radicalmente totalmente diferentes. Entonces tú puedes ir a votar a aquel y yo puedo ir a... Eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Y yo siempre además he dicho, a veces lo que importa más que el mensaje, porque el mensaje tú usas una demagogia de conveniencia y lo moldeas y usas todos los términos y si es por hablar bonito y explicar y usar artificios verbales, cualquiera eso lo puede hacer y sobran los dispuestos a eso, que se mueren porque los contraten para esos fines. Aquí lo que importa es el mensajero. Si tú buscas la calidad política, histórica, el peso específico, icónico de quienes, unos u otros, y te das cuenta, nadie ha oído al presidente Medina decir su posición al respecto. Él postula por tal cosa, pero nadie lo ha oído, él no lo ha dicho. Entonces, por eso yo siempre me llevo más, yo he oído a don Rafael Alburquerque, yo he oído a Franklin Almeida hablar, yo he oído al mismo Felucho Jiménez. El presidente no tiene ninguna. Bautista, los miembros del comité político de prestigio, otros no han dado la cara porque lo guardan, entienden que no es un tema que debe ser del debate, como ha sido puesto sobre la palestra. Ahora, me ha llamado, Franchi, la atención que la secretaria de lo que tiene que ver con la formación política, la licenciada Alejandrina Germán, no haya esbozado su posición por el rol que ella juega a lo interno de esa organización política. Estamos hablando de la secretaria de formación política del PLD, que muchos también lo hemos pasado o se ha pasado por desapercibido la posición que ella particularmente tiene respecto al tema, que debe de ser una posición la cual luego debe ser analizada por los que integran ese PLD, en sentido general. Quizás no lo haya dicho de manera literal, ni sobre el tema puntual, yo soy A o soy B. Sin embargo, él lo dijo en el espíritu, planteó, tenemos que volver al bochismo. Recientemente lo acaba de plantear. Que tenga ojos que vea. Oídos para oír, que escuche. Sencillamente, no hay inventos ahí. El PLD fue estructurado por el profesor Juan Bosch con una conceptualización, con una visión, bajo un criterio, bajo un concepto. Se ha masificado, ciertamente. Ha venido con esa masificación muchas cosas malas, muchas cosas buenas. De eso se trata. Sacar la paja, separar el trigo. Entonces, ¿tenemos problemas con el padrón? Corrijamos ese padrón, sedacémoslo, filtrémoslo, corrijámoslo. No nos podemos encargar de una primaria porque pueden, pues que venga la Junta. Tiene que supervisarla para que haya la mayor fidelidad, idoneidad, pues que la supervise. Y así sean todos los partidos. No hay que inventar la rueda. Además, tú no puedes estar haciendo copy-paste
de lo que hay en un paisito por aquí o en otro paisito por allá para venir a insertarlo en una democracia nuestra que tiene sus peculiaridades, en una tradición de desarrollo republicano nuestro en la República Dominicana, que ha sobrevivido, ha tenido muchas experiencias, y sobre esas es que uno tiene que ir construyendo estadios cualitativos de superación, no venir con inventos que a la hora de la verdad yo lo que veo es como que son como argucias para determinados personajes o personeros. Ven mediante ese mecanismo la posibilidad quizás de incorporarse como candidatos en determinadas instancias o tener una preeminencia política que de otra manera no la tuviesen. Yo lo veo de esa manera, quizá es mi opinión. Yo no me dejo llevar, como jugué basquetbol por mucho tiempo, con los amagues. Yo me voy a lo concreto. Nada es casual, eso tiene un fin, y no, olvídate que no es el discurso, las filigranas verbales que usan para hablar de más democracia, participación y todo. Eso es eso mismo, bla, bla, bla. Francisco, sin duda alguna que tú esbozaste lo que son los orígenes históricos del PLD, donde el profesor Juan Bosch decía que quería construir un partido de cuadro, un partido de militantes, donde la categoría más alta, y él argumentó en algún momento que quería preservar, era la categoría de miembro. Y todo el que revisa el cuerpo doctrinario del PLD se va a encontrar con múltiples trabajos del profesor Juan Bosch, alabando y reivindicando que la categoría que debería aspirar cualquier PLDista, la categoría que más mérito le daba, era la categoría de ser miembro. De aprobarse una ley de partido político, primero eliminaría toda esa tradición histórica que hay en el PLD, y segundo, ¿consideras tú que es el inicio de la liquidación de los partidos políticos como sostén de la democracia en la República Dominicana? Sin ningún lugar a dudas. Sí, el PRD sería igual que el del partido, el PLD sería igual que el partido de un señor que imprimía monedas y billetes, que decía que tenía una máquina. O sea, como cualquiera de esos ventorrillos que habría por ahí. ¿Qué sentido tiene? Ese concepto del profesor Juan Bosch es simplemente una adecuación política del proceso evolutivo de las especies. Usted va superándose, se va superando, usted pasa por un círculo, se prepara y llega a una etapa superior. Y se supone que cuando tú llegas al Politburó, allá arriba donde está la crema innata que la seleccionó la membresía, ese grupo, esos 13,000 que eran en aquel momento, no eran, o sea, por un trabajo político, por un peso específico en la sociedad, en la actividad en la que se desenvolvían. Personas como los rectores que tiene el partido, que tuvo de la universidad, catedráticos, todos, personas con un peso específico en todas sus áreas descollantes. Entonces, no era por casualidad ni por amiguismo eso, tenían que hacer un trabajo y pasar por ese sedazo de que el partido y la membresía los valorara, los eligiera, y eligiera entre dos muy buenos. Al final habría que decantarse por alguno, pero no que vengan de fuera donde no conoces a nadie ahí. ¿Qué? Te van a dar un tiquecito, una listica con 17 como la vez del Comité Central. ¿A qué aspira, por ejemplo, Franchi Méndez? Lo digo por lo que ocurre a nuestro alrededor en los demás países, sobre todo aquellos más desarrollados. Tú que siempre estás pendiente de lo que ocurre a nivel internacional. De hecho, iniciaste tu conversación lamentando lo que ocurrió en Cataluña, Barcelona, este fin de semana, y lo que ocurrió también con el atentado en Las Vegas. Pero fíjate lo que acaba de ocurrir en Alemania. La Merkel gana cuarta vez consecutivo una impronta, algo ganado nunca antes visto en la historia alemana. La canciller nueva vez va allí, pero con algunas debilidades, una coalición que perdió bastante. Pero así es como se gobierna en Alemania, y ese es otro de los modelos que se pueden mirar, donde la coalición se toma en consideración. Los partidos no son tan grandes, los militantes de los partidos, no se habla allí de millones ni mucho menos, en un país donde es más que triplicar la población nuestra. ¿Y qué propone Franchi en ese sentido? Porque
Leonel Fernández, presidente del PLD, ha dicho, nosotros tenemos que volver de la cantidad a la calidad y volver a esos principios. Alejandrina misma habla de esos principios. Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo en esta etapa que se podría aprovechar para muchas otras cosas, donde se está planteando, y lo planteó Franklin Almeida en un artículo, de la reinscripción de un padrón más, digamos, sedaceado, bien sedaceado, donde se pueda apreciar quiénes militan, quiénes son dirigentes, quiénes son militantes, que son dos cosas distintas, como miembros, cuál es la categoría que cada uno ocupa? ¿Qué plantea Franchi o cómo lo ves tú en ese aspecto? Porque un PLD que también pudiera, y que lo ha hecho muy bien, gobernar con coalición, gobernar con partidos aliados, pero donde también se enfocó mucho en abrir el padrón y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo reencauzar al PLD en ese aspecto? Yo pienso que el curso de acción del partido está establecido en el 8º Congreso y en las decisiones que se aprobaron para que fueran siendo implementadas a nivel del partido. Y su visión y su misión, el PLD ha tenido muchos altibajos recientemente por el accionar político de dirigir el Estado bajo diferentes criterios, y hay muchas quejas de determinados segmentos que eran con una fidelidad total al 100%, que se sienten que el PLD debe volver a sus orígenes en determinados aspectos del accionar político. Y yo creo que sí, hay que rescatar temas que van como los aspectos de moralidad, los aspectos de idoneidad, de formación política, y eso es evolutivo. Yo creo que sí que hay que ir a la calidad, cualificar, pero no lo harás trayendo de fuera satélites que no saben ni siquiera en qué consiste la estructura en la que ellos están incidiendo. ¿Con qué se come lo que hay ahí dentro? ¿Qué nosotros entendemos de cómo debe ser la política? ¿Cómo se trata? Hasta el trato, la interrelación personal que existía anteriormente entre los militantes, los miembros, los amigos del partido, que a veces tenían más peso específico que los mismos, porque eran amigos, porque son amigos o se mantienen como amigos porque lo han hecho como una opción, pero que tiene una historial, hay una cantidad de personas afines al partido. Entonces yo creo que sí, que hay que enfocarse en esos aspectos y no andar inventando la rueda. El partido definió en su 8º Congreso cuáles eran las líneas programáticas a seguir, qué es lo que había que hacer. Hay aspectos en los cuales hay que darle, hay que ser proactivos, y el PLD y su más alta dirigencia, Leonel Fernández, Danilo Medina y toda la cúpula del comité político deben mandar esa señal de lo que la población espera en cuanto a la idoneidad y la calidad del gerente público, el comportamiento ético, moral. Volver a esos aspectos, rescatar, incorporar eso en la vida política, eso es fundamental. Y yo creo que eso se dejó plasmado. Lo que yo no creo es que se deba venir a inventar con estos esfuerzos que, en lugar de fortalecer el partido, lo que harían sería minar su estructura, debilitar su fortaleza, y obviamente habría que preguntarse con qué fines ulteriores. Y no continúo más nada. Lo dejo al buen razonamiento de los que me oyen. ¿Con qué fines ulteriores convendría hacer eso? Hacerle un daño al sistema de partidos políticos. ¿Para qué? ¿Qué se busca con eso? ¿Quién puede lucrarse de eso? Francisco, del PLD aprobar que sea con primarias abiertas, y dado que se trata de una ley orgánica que necesita una mayoría calificada en el Congreso, ¿cuál es tu percepción de lo que pasaría en el Congreso con esta situación, dada la radicalidad de los diputados, fundamentalmente del PRM, que siguen a Luis Abinader? Bueno, esos partidos han expresado su oposición al tema de las primarias abiertas, porque les afectaría directamente, y saben que no hay una unidad, bueno, si no la hay dentro del PLD, esa posición monolítica, que es todo lo contrario. Las bases rechazan ese cuerpo extraño como la naturaleza, el ser humano.
te infectas con una bacteria y los glóbulos blancos salen en defensa y de ahí viene la literatura. Las bases del partido, no lo que opinen uno o dos personas que puestas a eso, cajas de resonancia, a promover determinada postura por intereses, conveniencias particulares, momentáneas. Hay que mirar en largo plazo. Hay personas que creen que van a ser eternos, soles eternos, y andan. Yo siempre he dicho, en este país acostumbramos a fabricarnos trajes a la medida. Y dos ejemplos recuerdo. En el 94, con la gran crisis que hubo política, en donde el presidente Balaguer derrotó al doctor Peña Gómez y se dio esa gran dificultad, se llegó a un acuerdo de prohibir la reelección y el 50+1 y 2 años al presidente Balaguer. Todo el mundo entendió, eso era un traje a la medida para el doctor Peña Gómez, nada más aguantó 2 años y él se puso su ñoña. Vino las elecciones en el 96 y se quedó con el moño hecho. Hipólito Mejía instaura la reelección, compra senadores, diputados del PLD, de todo el mundo, y pasa su reelección en el Congreso en el 2002, me parece que fue, sí, para prolongar su periodo presidencial. Se quedó con el moño hecho porque ganó Leonel Fernández en el 2004. Y así hay gente que para pensando que la vida y la dialéctica y las cosas son como a ellos les parece, y no recuerdan que hay grandes pensadores que dijeron, que analizaron que hasta los procesos evolutivos, revolucionarios, necesitan de condiciones objetivas, subjetivas. Y no todo, y la dialéctica te habla de los cambios, todo es cambiante, todo se transforma, la naturaleza se mueve, es dinámica, y las sociedades no son probetas de experimentación. Las sociedades tienen su movimiento propio, ebullen, salen, evaloran subjetividades. Al final del día tú crees que te la estás comiendo y lo que estás recibiendo es todo, la percepción es todo lo contrario de parte de los otros, que tú en tu aislamiento te piensas eso, hasta te crees tus propias narrativas, tus propios discursos. Lo que creaste a veces te confundes y crees que lo que tú estás diciendo en realidad es lo que es, y te olvidas que fue una estrategia para promover otro conceptualización. Franchi, el PLD acapara demasiado la atención de la sociedad en sentido general. Tiene que ver mucho con el rol que juega dentro de la sociedad y es el partido de gobierno. Sin embargo, hay otros temas de mucha trascendencia, de mucha importancia que se dejan en un segundo plano y son quizás, quizás son los fundamentales. Tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con el futuro de la nación, hacia dónde vamos, cómo vamos y en qué estamos y dónde estamos. Lo digo por lo que está pasando en el sistema económico nuestro. La economía decreció en el primer semestre cuando se pensaba que iba a crecer a niveles mucho más importantes. Incluso era lo que proyectaba la CEPAL y han tenido que recalcular. Eso es como el GPS, recalculator, recalculando. Y en este nuevo semestre han venido una serie de eventos naturales que también afectan a la economía de una u otra manera, y de hecho se habla de daños que superan los miles de millones de pesos que se tienen que buscar para poder levantar una serie de obras de infraestructura importantes en el país. ¿Cómo evalúas, cómo ve Franchi la economía cuando ya conocemos lo que elaboró el gobierno dominicano y lo envió al Congreso, el presupuesto del próximo año 2018, un incremento en casi 100.000 millones de pesos, un presupuesto que ronda los 815.000 millones de pesos, con un déficit que está ahí y con unos recursos muy limitados que recauda cada año el gobierno dominicano? Mira, la economía nacional viene siendo manejada en ciertos términos globales de manera apropiada. Se mantiene la estabilidad de precios, se mantiene la estabilidad del tipo de cambio. Ciertamente hay un déficit persistente que ha venido siendo cubierto con endeudamiento externo y con endeudamiento también interno a través de la banca local, el Banco de Reserva fundamentalmente.
cuando se trata de la corporación, de la CDE o del sector energético, así como otros aspectos de la fiducia vial, hay unas deudas ahí. Sí. Hay unos detalles que deben ser de la mayor preocupación por las autoridades. El Banco Central tomó unas decisiones recientemente, liberando del encaje unos 20.000 millones para impulsar la economía que venía ralentizándose. Y ciertamente ha habido un decrecimiento. Las inversiones del sector público han amainado. Y es una falta de carencia de recursos. Tú ves los 57, 58 hospitales todavía en proceso de reparación, de remodelación, que no han podido ser culminados. En este presupuesto actual se han incorporado, bueno, se les puso el crecimiento del producto, 813.000 millones aproximadamente es lo que hay proyectado para este año. Pero la preocupación legítima de muchos de los que de alguna manera interactuamos con la economía es el punto de que no hay un enfoque en cuanto a mejorar la calidad del gasto. Se sabe que hay que hacer un esfuerzo fiscal, hay que incrementar la presión, hay que incrementar los recursos del Estado, pero entonces no se nota que haya realmente un afinamiento, un fine tuning en cuanto a la calidad del gasto y a la disponibilidad y a la utilización de esos recursos. Y no se ve por parte que haya una corrección y se sigue contemplando dentro del presupuesto una partida importante de recursos externos para financiación del déficit y deuda interna también para lo mismo. Entonces, yo pienso que esa es una tarea que la tenemos muy pendiente, que va a continuar gravitando y que al final del día resaltaba Alejandro Fernández recientemente sobre el crowding out que venía ejecutándose, el efecto desplazamiento que se conoce en economía cuando el Estado, como el mayor, que tiene más poder de captar los recursos, y más cuando tienes un banco como el Banco de Reserva, el banco más importante del país, para autofinanciarse. Por consiguiente, se autofinancia porque tiene las mayores de las posibilidades, o las mejores posibilidades para hacerlo, y desplaza al sector productivo, que es realmente el que produce los empleos de calidad, el que produce el crecimiento, porque por lo general el gasto del gobierno, si va a una parte de inversión, eso indiscutiblemente inversión genera impacto en el producto y el crecimiento, la mano de obra, etcétera. Pero hay mucho de ese gasto que va a cubrir deudas, a gasto corriente, etcétera. Entonces, no debiera ser en ese sentido, debiera haber, mientras menos tenga el Estado que demandar de los recursos disponibles para inversión en la banca, para que lo pueda utilizar el sector privado, que tiene un mayor dinamismo, que tiene una mayor eficiencia en la calidad de la inversión y en la reproductividad de las mismas. Los proyectos que decide el Estado no tienen la misma rentabilidad que los que tiene el sector privado. El sector privado es más supervisado, el ojo del amo engorda al caballo, le pone más atención a sus cosas y obtiene mayor beneficio. Y repaga al banco y sigue generando mayores riquezas. En el caso del Estado, no se da necesariamente, no es que sea, digamos, algo que una cosa traiga a la otra, pero no se da necesariamente así. Y indiscutiblemente, si de 10 millones que tenía disponible, de 10.000 millones o de 10.000 billones que tenía la economía nacional para los sectores productivos, y el Estado va y se lleva 7 y solamente le deja 3, cuando debía haber sido, cojo 3 y le dejo 7 al sector productivo, eso se reproduce, eso se multiplica, eso trasciende económicamente y le da beneficios al mismo Estado, que incrementa sus recursos porque viene la taxación, la parte de la impositiva. Entonces, ese es un punto que tiene que prestársele atención, y me parece que no ha habido cambios sustanciales en cuanto a las ejecuciones anteriores del presupuesto con la que se pretende para este año. A ese tema yo creo que hay que prestarle atención, el endeudamiento, la velocidad del endeudamiento y el stock de la deuda. Hay que empezar a manejar ese tema con racionalidad, con criterios, y entender que no se puede seguir gastando en la misma manera. Y el punto de la calidad del gasto se hace imprescindible, se hace totalmente necesario enfocarlo de una manera, porque es la manera primaria de poder enfrentar eso. La otra es la sencilla, salgo a buscar prestado y punto, y se acabó. Sí.
pero eso no es permanente, eso nos da, le vas a dejar un problema a la sociedad, le vas a dejar un problema a los que vienen detrás. Entonces no es honesto, no es responsable, no es idóneo manejarse de esa manera. Y a eso hay que empezar a prestar, debió habérsele prestado atención desde antes, pero estamos ya en un punto, fíjate cómo sube la proporción de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, estamos rondando el 50%, sí, más aquí, más allá, ese no es el punto, lo importante es la velocidad de crecimiento y las tendencias, como las encuestas, porque si la tendencia es que aunque bajemos de un poquitito, pero empezamos a bajar, pero es que no bajamos, sino que subimos. Entonces, evidentemente, capital genera interés y los endeudamientos generan réditos que tienen que cubrirse. Entonces, si estamos endeudándonos para pagar el servicio de la deuda, capital e intereses de la deuda, obviamente que estamos en una espiral peligrosa que no nos llevará a ningún sitio que no hayamos visto en otras latitudes y en otras experiencias como vecinas como Puerto Rico, Grecia, España, muchísimos sitios. Italia, entonces sí, no es para ponerse histérico ni siquiera. Las autoridades se han manejado con buen criterio, pero ese enfoque hay que empezarlo a aplicar. La calidad del gasto como driver fundamental para ir corrigiendo esos aspectos. Para ir corrigiendo, porque si no se le da un enfoque real, integral a ese tema, el gasto seguirá. Sí. ¿Y a quién que le dan que no coja? Siempre han dicho. Así es. Bueno. Franchi, de tu explicación se deduce que hay un problema fiscal en la economía dominicana. Sí, se ha dicho. Utilización del crédito por parte del gobierno que debe ir al sector privado, suma mucho más significativa para el pago de la deuda externa y un persistente déficit fiscal que ya ronda los 10 años. Ayer el presidente del CONEP decía que es un problema del cambio de modelo. Mi pregunta, ¿basta un ajuste fiscal, un pacto fiscal, o efectivamente es necesario un cambio de modelo económico en la República Dominicana? Yo las alquimias no las entiendo mucho. Yo creo que cada cual tiene que hacer lo que le corresponde. Cuando yo a veces en una ocasión escribía sobre economía mucho y sobre pymes y eso, yo decía, este país creció desde el 2000, desde el 90 al 2000 que llegó el PRD, que verdad, con Hipólito, que nos tumbó de nuevo. Durante esa década crecimos, en la economía nacional creció, a pesar de la CDE y de los apagones y de todo eso. O sea, el sector privado hacía su papel, hacía su tarea, hacía su trabajo. Es verdad que el Estado, al vez, en muchas ocasiones pone sus trabas. Ahora, yo lo que creo, modelo, bueno, ¿cuál es el modelo? Sabemos que es un modelo de exportación. Usted es exportador, usted es empresario, haga lo que tiene que hacer. Ahora, el gobierno sí, es lo que estamos diciendo. Hay un problema de presión tributaria, un problema de ingresos, de recursos para el Estado, pero también un problema de lo como estamos hablando, de la calidad del gasto y del uso. Entonces, tiene que ser una decisión integral. Se habla del sector eléctrico, hay que tomar decisiones en el sector eléctrico, desplazar los aspectos de política que a veces distorsionan para que se empiece a corregir lo de los recursos grandiosos que van a ese sector. La educación, es verdad que el 4% es por ley, hay que dárselo, pero no se le puede estar dando recursos para que se construyan escuelas en lugares donde no hay ni estudiantes todavía. Entonces, escuelas por escuelas y escuelas, no, y la calidad de ese educando, ¿quién se la va a dar? Hay que buscar entonces al factor humano, hay que preparar los profesores. No solamente eso, lo que pasó con las escuelas, esas escuelas construidas nuevas, ahora esa agüita se la llevó muchísimas escuelas, es muy penoso. Entonces, Franchi, te agradecemos muchísimo. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí, hace rato que se nos acabó, lo que pasa es que usted habla bueno, compañero. Gracias a Francisco Méndez. Gracias por su visita en el día de hoy. Para iniciar la semana creo que es un invitado que, verdad, es de lujo, que merece la pena siempre hablar con él, conocer sus pareceres, su punto de vista. Compañero, bueno, pase usted una feliz semana, que tenga muchos éxitos en todo cuanto emprenda en esta semana, esos proyectos a corto plazo que le traigan resultados inmediatos. Lo mismo para usted. Gracias. Que el comité político nos traiga buena noticia mañana. Ah, bueno, también para el país. Esa sería no solo para el PLD, sino para el país. Para el país. Ya veremos. Ya veremos. Y no como dice mi tía, dijo un ciego y nunca vio. Pasen ustedes feliz día. Nos vemos mañana.